Bueno, para dar continuación al tema de habilidades para relacionarse con los demás y habilidades para la vida, esto es un tema muy importante dentro de lo que es el desarrollo socioemocional, específicamente pues también de niños de 7 a 12 años. Eh, Vamos a ver cómo se relaciona el desarrollo socioemocional con este módulo que tiene que ver mucho con el tema de las habilidades sociales y la integración social. Entonces, ¿qué es muy importante? Mirar primero una recapitulación de las sesiones anteriores. Anteriormente se trabajó el reconocimiento de las emociones, la validación, la invalidación, la regulación emocional, el mindfulness, la influencia de los padres en la autoestima. Todo este tipo de cosas son cosas que van a atender a cómo los niños desarrollan o se desarrollan en su entorno social. ¿Qué es una habilidad social? Pues la habilidad social, digamos que son fundamentales para la adaptación de seres humanos en su entorno, difieren dependiendo de la cultura, religión o contexto. Aquí es muy importante entender que nosotros somos animales sociales y siempre nos vamos a desenvolver en un ámbito social. En el caso de los niños, pues ellos tienen la escuela como su primer ámbito social, así que también como el hogar, así como allí desempeñan un rol social con sus cuidadores, padres, hermanos, primos o familiares. Además de si existe alguna actividad extracurricular, es otro lugar donde se va a desarrollar socialmente. Y pues para la vida, porque en general estas habilidades se desempeñan también en un futuro, ya digamos en un entorno más académico, universitario o laboral. Entonces es muy importante entender la importancia de estas habilidades sociales, que también es muy importante entender que las habilidades sociales se centran en un conjunto de funcionan las cosas cognitivas, emocionales, verbales y no verbales, y involucran comportamientos o respuestas, es decir, ante un comportamiento o ante una actividad social, yo genero una respuesta también de índole social. Aquí, ¿cuáles son los tipos de habilidades sociales? Primero, las observables, la mirada, el contacto físico, la mirada cuando alguien nos habla, la apariencia personal, la expresión corporal, los gestos y la postura. Entonces, es todo este tipo de cosas en las cuales nosotros de primera impresión vemos una persona y asimismo, pues también generamos un direccionamiento de nuestro capacidad social también. Pero sin embargo son más importantes las verbales o no verbales, porque de aquí es donde se desarrolla realmente todo lo que es el vínculo social, ya que tiene que ver con las verbalizaciones positivas, las peticiones de nueva conducta, el contenido de rechazo, las razones, explicaciones y la expresión de disgusto. Es decir, a partir de la parte verbal es donde nosotros vamos a atender socialmente, porque allí es donde nos van a decir cosas a las cuales vamos a acertar, negar, rechazar, declinar o en su efecto, pues digamos también continuar. Entonces la parte verbal es como una de las esenciales en este tema de desarrollo social. A partir de lo que hablamos con otra persona es donde se forman nuestros vínculos y pues también generamos respuestas sociales por otras personas. Así también lo hacen pues los niños. ¿Cuáles son las habilidades que debería tener un niño de 7 a 12 años? Pues bueno, tiene que tener habilidades en comunicación. Aquí estas etapas primero se empieza a ver la escucha, la expresión de las ideas y mantener las conversaciones claras. Las relaciones, hacer y cuidar amistades, compartir y respetar los turnos. Importante porque aquí es donde se empieza a dar esa pequeña primera impresión de lo que son pues las relaciones de amistad. Empatía, comprender sentimientos ajenos y aceptar las diferencias. Aquí es muy importante porque aquí es donde nosotros vamos a atender a las necesidades emocionales de la persona. Asimismo, vamos a hacer que otra persona entienda y atienda a nuestras necesidades emocionales por medio de reconocerlas, identificarlas y saber cómo justamente esa parte de atender a ellas. El trabajo en equipo, colaborar con otros, cumplir roles y seguir reglas de grupo, importante. Entornos académicos, evidentemente, es muy esencial, puesto que allí se van a generar dinámicas de trabajo. Incluso más adelante también, pues el trabajo formal, la mayoría de lugares a los que se lleva es trabajo en equipo, puesto que un grupo desarrolla mejor una tarea que un individuo y asimismo, pues se tiene que entender que es un crecimiento en comunidad, es decir, grupos de trabajo. Entonces aquí es muy importante también aprender todo el tema de los roles. El autocontrol, manejar emociones, controlar impulsos en contextos sociales. Es muy importante también que los niños aprendan a discriminar en qué contexto pueden desarrollar cierto tipo de expresión emocional y en qué contexto no. Entonces, para ello se puede generar desde el autocontrol. Si el niño está, por ejemplo, en la mitad de una clase, pues hay algo que le molesta, no sería lo más oportuno mostrar o expresar abiertamente, digamos, una emoción que sea negativa. Asertividad, defender el respeto, pedir ayuda cuando sea necesario, de las más importantes. Aprendemos obviamente a defender el respeto desde la parte de asertiva y no agresiva. Ahí es donde el niño va a empezar a entablar sus límites, a decir no, a decir esto no está bien. Entonces funciona porque orienta también la conducta. Y la parte de negociar.
Aquí no es tanto como se evidencia en los adultos, evidentemente es una habilidad más desarrollada allí, pero los niños ya en una primera etapa empiezan a dar esas funciones de negociación. Por ejemplo, ¿qué tal entre los hermanos tengan que mirar quién va a usar la tableta? Y allí se empiezan a dar unas primeras habilidades de negociación. Si yo organizo primero, puedo utilizarlo primero, tú lo vas a utilizar una hora, yo lo voy a utilizar una hora. Se llegan a acuerdos sin requerir a la violencia. En cuanto a las estrategias para mejorar y fomentar las habilidades sociales en tus hijos, ¿qué es importante? Primero, reforzar las conductas positivas. ¿A qué se refiere esto? Las cosas que el niño haga bien, podemos dar un incentivo o felicitar, generar un elogio, una apreciación para que él continúe con ese tipo de conductas. Por ejemplo, en el colegio hubo un problema con un niño y él dice, no, mira, yo la verdad lo que hice fue que el niño me quitó el balón en el descanso. ¿Ok? Pero entonces yo llegué, hablé con él y llegué a un acuerdo y dije que lo iba a utilizar una hora y yo lo iba a utilizar una hora. Entonces, ¿qué pasó? Negoció, llegó a un acuerdo y esto es algo que se tiene que fomentar. Muy bien, esa es la forma de desarrollarlo. Es una de las partes más importantes. Ser ejemplo. Los niños obviamente nosotros vamos a ser sus modelos primarios, ellos van a hacer y van a replicar muchas de las cosas que nosotros hagamos. Entonces allí es donde nosotros mismos tenemos que tener esa habilidad social desarrollada para que ellos la puedan evidenciar e identificar. Entonces, digamos, vamos a la casa de un familiar, si el niño ve que entonces yo empiezo a discutir con la tía, con la mamá, con cualquier otra persona, eso es algo que va a replicar, no va a ser muy bueno. Entonces, si más bien desde la postura yo entablo mi relación social y la mantengo, a pesar de que haya diferencias, de quizás sea una discusión por eh, el color de la compra de un nuevo sofá o algo así, entablo que yo quiero tal, existen otras opciones, pero pues es la que más me gustaría, desde la asertividad. Esos son como los pilares así como más importantes. Muy arraigado a eso desde las estrategias de aprendizaje, pues obviamente cómo los niños aprenden estabilidad social, evidentemente por tres razones. Primero, reforzamos las conductas que son buenas, así el niño entiende que tiene que continuar con ellas. La segunda, por modelamiento, entendido también como esa parte de dar ejemplo, ¿no? O sea, el niño va a replicar muchas de las cosas que yo haga y por lo tanto, pues y muchas de las cosas que él observe. Aquí es mucho el tema de aprendizaje vicario, el niño va a replicar por las cosas que él observe y escuche. Si las observa de mí, pues las va a replicar. Y moldeamiento, es decir, pues obviamente hay una conducta y nosotros también podemos dar instrucciones para que el niño corrija ese tipo de conducta. Si de pronto no es tan buena o tan positiva. Entonces aquí son como las formas más esenciales para enseñar a nuestro niño habilidades sociales. Moldeamiento, eso que hiciste con Pepito de gritarle no estuvo bien. ¿Sí me entiendes? Mira, por ejemplo, lo que yo hago con tu tía cuando no me gusta algo. Yo a ella le digo tal cosa. Se entabla una relación social muy relacionada también al desarrollo social y al desarrollo afectivo. Aquí entramos en uno de los temas pilares y es la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues esta capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como un similar. Aquí es muy importante entender que la empatía no necesariamente es yo entiendo lo que te está pasando, porque evidentemente cada persona tiene una historia diferente y eso conlleva a momentos diferentes. Yo pongo un ejemplo que puede sonar un poco crudo, pero en un punto yo diría eh, hay una persona que está muy triste porque falleció su abuela. Mi abuela no ha fallecido, entonces no es tanto de que yo trate de ponerme en su lugar porque pues no voy a entender específicamente lo que ha pasado, sino que yo acato a la emoción que esa persona está teniendo. Evidentemente un fallecimiento va a generar emociones de tristeza, frustración, con respuestas de llanto, pues yo sé que es algo negativo y voy a atender a esa respuesta de tristeza. ¿Cómo? Pues desde la respuesta de tristeza que yo mismo sé que he tenido también en algún otro momento. Y es muy importante porque esto es la base de que se generen dinámicas sociales. A partir de la empatía, de entender, reconocer, voy a hacer explicar qué siento yo, identifico qué siente el otro y atiendo esa emoción. ¿Por qué es tan importante la empatía? Mejora la comunicación, aumenta la sintonía emocional, disminuye la agresividad. La empatía es crucial para el bienestar mental y físico. Se le enseña a niños y a niñas para tomar decisiones, ayuda a mejorar las amistades. En general, pues digamos, ayuda a tener más conciencia sobre sí mismo y sobre los demás. Asimismo, a aprender a reconocer sus propias emociones y atender así a las emociones de otras personas. ¿Qué pasa aquí con la empatía? ¿Qué estrategias sirven para desarrollarla? Practica de escucha activa, evita los prejuicios, practica una buena comunicación, entiende, pregunta y valida.
¿Cómo fomentarla? Da ejemplo, da la importancia a lo que cuente, presta atención a los sentimientos, acepta a cada persona, tiene sus propias emociones, expresa tus sentimientos y ayuda a entenderlos. ¿Qué es importante aquí? La empatía se desarrolla también aprendiendo. Nosotros también somos modelo de esa empatía. Si vemos que otra persona está triste, tratemos de mostrar y atender a esa necesidad emocional desde la mejor manera que nosotros sepamos, para que nuestros niños también vean y puedan ellos después replicarlo en otros contextos diferentes, quizás con sus compañeros, amigos del colegio. Ser ejemplo, importante. Evitar esos prejuicios, no mostrar que existen prejuicios. Entonces, allí, si nosotros realmente no enseñamos prejuicios, ellos no van a tenerlos tampoco. Los prejuicios también es algo que genuinamente se aprende. Entonces, es como muy de ese tema de moldear la conducta. Si digamos que existe un prejuicio, explicar por qué no debe estar, explicar y atender a esa descripción de por qué los prejuicios no son funcionales, y el niño puede entender eso. Asimismo, pues que es importante aprender a tener la atención a los sentimientos, cómo nos estamos sintiendo, expresar nuestros sentimientos y describirlos ayuda a entender los demás, a entender los sentimientos de los demás y atender a esos mismos. Aquí vamos a ver un tema que es rechazo de la amistad. ¿Por qué? Porque los niños en estas etapas normalmente están en etapa escolar y allí también, como yo lo decía, se empiezan a formar por las primeras lazos de amistad que son muy fuertes. Sin embargo, esto también está muy encaminado a que a veces el lazo no se genere y allí es donde vamos a encontrar un rechazo de la amistad y esto va a generar obviamente sentimientos de culpa, vergüenza en nuestros niños. Por eso es como muy importante aprender a entenderla. ¿Cómo desarrollamos esta habilidad para afrontar rechazo a la amistad, validando las emociones, permitir que el niño se exprese si tiene tristeza, enojo, confusión, nunca minimizar lo que siente, puesto que en este tipo de casos no sé, quizás el niño nos cuente, no, es que Juan Pepito que no quiso ser mi amigo. Y nosotros digamos, pero es que usted sí se pone triste por unas bobadas, usted llora por unas cosas todas tontas. Eso no está realmente bien. Allí lo que es válido es que el niño aprenda a expresar lo que está sintiendo a partir de lo que pasó. En este caso, pues ese rechazo. Enseñar que el rechazo es parte de la vida, genuinamente, pues el problema es ese, no se enseña que eso sea así. Y el rechazo funciona en todos los ámbitos de la vida y va a generar, tarde o temprano, pues algún tipo de va a suceder en algún momento. Entonces es importante enseñar al niño que el rechazo es normal, es parte del ciclo vital. Obviamente eso no define su valor personal. Es decir, que Pepito no haya querido ser tu amigo no hace que seas una mala persona, no hace que tengas egoísmo, no hace que le caigas mal a la gente. Simplemente él tiene una decisión de que no quiere tener amistad contigo, pero eso no es un motivo para que tú sientas que no eres suficiente. Entonces, esta parte importante. Fomentar la autoestima, muy relacionado, obviamente. Si el niño está seguro de sí mismo, va a entender que el problema de rechazar amistad no es una cosa que sea cuestión de él, sino que obviamente, pues, el seguro de sí mismo y de sus cualidades va a saber que simplemente el rechazo es normal y que yo continúo con mi idea de esa posibilidad normal. Eh, Practicar las habilidades sociales, evidentemente, pues obviamente con nuevos compañeros, con otras personas, la práctica realmente donde suceden este tipo de situaciones es lo que va a generar que podamos tener un aprender. Y las oportunidades de amistad, motivar al niño a que se encuentre en otros espacios sociales, como pueden ser clases extracurriculares, actividades. Allí es donde él va a conocer otro tipo de amistades y puede integrar una relación de amistad. Entonces el tipo de rechazo es trata de no afectarme porque pues yo tengo una autoestima, pero pues yo entiendo que ese rechazo es parte de la vida y puedo generar otras amistades. Es como muy de ese lado, como esa línea. Habilidades de solución de problemas. En nuestros niños a veces encontramos que no tienden a solucionar muy bien los problemas y para ello es muy importante primero identificar y enseñar el problema, buscar diferentes opciones, evaluar las consecuencias y elegir y poner en práctica la mejor solución. Entonces, le enseñamos al niño a identificar un problema. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primeramente, digamos, nos va a poner un ejemplo. El niño dice que siempre que llega de la clase, del colegio, tiene su cuarto desorganizado, eso genera problemas, que su mamá lo regaña, no sé qué, y lo pone muy triste. ¿Cuál es el problema? El niño tiene desorganizado el cuarto porque no lo ha organizado en anteriores días. Eso ha generado que sus padres le hayan hecho una reclamación. ¿Y porque está, o sea, es muy de describir ese problema? Ya sabemos cuál es el problema, cuáles son las diferentes opciones que podemos buscar. Podemos alentar al mismo niño a que las encuentre. Unas opciones pueden ser, bueno, lo organizas, eh,
te levantas antes para organizarlo o lo dejas organizado desde el día anterior. Entonces allí es donde se empiezan a diferenciar esas opciones al problema. Se evalúan las consecuencias de cada una de las decisiones. Si te levantas antes, quizás vayas a estar con sueño, pero el cuarto va a estar más organizado. Si lo recoges desde el día anterior, puede que pierdas un tiempo de ocio, pero vas a estar más descansado. Allí, él mismo puede tomar sus decisiones, únicamente es orientarlo hacia esa búsqueda de diferentes opciones. Y ya hablando de las consecuencias, se puede elegir cuál sería la mejor práctica de la solución. Entonces diría, no, sí, mejor, yo prefiero levantar un poquito antes porque me gusta jugar en la noche hasta el final con mi hermano. Ok, eso es una posible solución. Y allí se va a encontrar, pues, ese tipo de cosas. Haciendo, pues, también hablar las consecuencias del no realizar la conducta, es decir, de qué pasa si sigue manteniendo su cuarto organizado, sus papás van a seguir engañando. Entonces es muy importante como este tipo de habilidades no de problemas se puede realizar con todos los hábitos, pero siempre es identificar el problema, definir el problema, buscar las diferentes opciones, evaluar las consecuencias y elegir y poner en práctica la mejor solución. Para el tema de hábitos de estudio, que es muy importante, a veces los niños están muy dispersos porque en los hábitos de estudio, primero, no se establece un horario. Entonces, el primer ítem sería establecer un horario. Entonces, allí es donde vamos a decir que el niño llega de la escuela y puede poner un horario de que se fija de 4 a 5, tiene que ser una hora específicamente dedicada a estudio. El niño así va a entender que esa es hora de estudio, esa no es hora de juego, esa no es hora de estar hablando con amigos, es hora de estudio. Asimismo, ese espacio en el cual él va a encontrar su hora de estudio tiene que estar organizado, ordenado, limpio y debe estar libre de distracciones. Allí es donde vamos a eliminar cualquier distractor que no sea importante, como la tableta, el celular. Si no es netamente necesario para hacer la tarea, se elimina. ¿Por qué? Porque eso es un distractor que va a impedir que el niño desarrolle su tarea con normalidad. Asimismo, pues que es muy importante tomar tiempos de descanso. ¿Por qué? Porque los tiempos de descanso ayudan a que la persona pueda continuar realizando la tarea sin generar un agotamiento, ¿no? Aquí se pueden utilizar varios métodos, como puede ser el método Pomodoro, en el cual el niño puede trabajar media hora, descansar 5 minutos, y eso va a funcionar para que tengan periodos más largos de concentración y pueda continuar mejor sus horas de estudio, que es importante también dar una revisión diaria. Entonces allí es donde el padre tiene que poner y revisar la tarea, revisar la calidad, desde el reforzamiento, mirar que se hizo bien, no tanto como reclamar que se hizo mal, sino es hacia el punto de explicar cómo podría mejorar en la siguiente situación ese tipo de tareas y reforzar si se hizo bien. Esta revisión ayuda al niño a una retroalimentación para saber cómo continuar sus hábitos de estudio también. Pues digamos que eso sería todo el tema del desarrollo social. Muchísimas gracias. Esperaré que tengan una muy buena tarde.